¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Este es un programa especial debido a la coyuntura que usted ya debe haber, se debe haber enterado de la situación de Pedro Pablo Kuczynski. La justicia ha aceptado el solicitud fiscal de 10 días de detención preliminar para él, para su secretaria y para su chofer. Los alegatos fiscales de este pedido de detención están aquí, en estas 24 páginas, donde primero se resume todo el caso Westfield, todo el caso First Capital, todo lo que además en la página número 2 se explica detalladamente cómo esto empieza con la coima de Toledo y el pedido de $35 millones, que finalmente se concretó en 20, y que, de acuerdo al documento que me he tomado el trabajo de leer minuciosamente, PPK habría sido el sostén, le habría dado marco legal, le habría dado todos los visos de legalidad para que Odebrecht se las lleve tanto en IRSA, tramos 2 y 3, así como en el proyecto Olmos, con sus empresas. Sin embargo, los cuestionamientos del lado de quienes trabajaron con Pedro Pablo Kuczynski y disienten de esta decisión, señalan o argumentan su edad. Dicen que los 80 años es una edad que no debiese tener que experimentar o vivir estas situaciones. Todo eso lo vamos a desarrollar a lo largo de esta edición especial de Nada está dicho. Los exministros de Pedro Pablo Kuczynski han emitido un comunicado en el que, en buena cuenta, piden a las autoridades judiciales revertir la decisión de detención preliminar. Entre ellos, quien firma este documento es el exministro de Agricultura, el ingeniero José Manuel Hernández, quien está aquí con nosotros. Gracias, exministro, por venir al programa. Gracias por la invitación. Para comentar lo que ha pasado, evidentemente, y también el tenor de este documento. Pero permítanos, por favor, ir antes que nada a donde transcurre esta noticia en desarrollo, a la puerta de la prefectura, donde Pedro Pablo Kuczynski cumple su primer día de detención preliminar. Allí se encuentra Rob Reina con lo último. Rob, adelante. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tal y como lo has mencionado, esta es sin duda la noticia del día. El ordenamiento de la detención preliminar por 10 días al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra en estos momentos detenido en la prefectura. Para ser más exactos, él se encuentra en la división de delitos de alta complejidad de la policía, donde pasará aquí su primera noche. Sin embargo, ha sido un día bastante agitado en lo que refiere a el expresidente, pues él en horas de la tarde, luego de ser internado acá, fue llevado precisamente al edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, donde le tomaron el control de identidad. Luego de eso, obviamente seguido de una gran cantidad de periodistas, hizo su ingreso nuevamente aquí, no dio ninguna palabra, ninguna declaración, pero quienes sí declararon fueron algunos congresistas precisamente de la bancada de PPK, de Peruanos por el Cambio, como Gilbert Violeta, Renzo Cheput. Incluso en algún momento el congresista Renzo Cheput habló de que estaría sufriendo una arritmia cardíaca producto de esta situación. Sin embargo, esta noticia fue desmentida por el mismo médico encargado del Instituto de Medicina Legal, quien señaló que él se encontraba totalmente estable. Ahora, hay que mencionar que César Nakazaki anunció que el día de mañana interpondrán una orden de apelación para lo que considera que eso sería una condena o una orden de detención abusiva. El ambiente que se vive aquí es bastante tranquilo, hay muchos periodistas aún tratando de cubrir las incidencias y al menor detalle de lo que se pueda saber sobre este primer día de Pedro Pablo Kuczynski aquí en la prefectura, donde obviamente ya a estas horas podemos confirmar que pasará la noche. Es la información que tenemos hasta el momento. Jaime, regreso contigo. Muchas gracias, Rob. Así entonces están las cosas. Su defensor legal, el doctor César Nakazaki, estaría por tramitar ya mismo, a primera hora, una apelación. Lo mismo pasó con Keiko Fujimori, recordará usted, le dictaminaron, la Fiscalía pidió para ella 10 días de detención preliminar en el mismo lugar y su defensa apeló
y esto ocurrió, es decir, la liberación, la apelación fue aceptada al 7º día. Podría ser el mismo trámite. Vamos a conversar con el exministro José Manuel Hernández, quien es uno de los exministros de Pedro Pablo Kuczynski que firma este pronunciamiento de pedido para que la detención preliminar de Kuczynski sea revertida. ¿Ha leído usted o ha podido enterarse de los alegatos fiscales? ¿Cuál es el argumento que ustedes esgrimen para pedir la liberación de Kuczynski? Sí, en principio, Jaime, permíteme agradecerte por la invitación y dar mi punto de vista. Al mismo tiempo, manifestar a todos tus televidentes que tanto el presidente Kuczynski como cualquier persona que es privada de su libertad resulta un acto no solo doloroso para él, sino para la familia. Y que, por tanto, debemos ser muy cuidadosos con lo que es el debido proceso. En el caso que estamos comentando ahí, en el comunicado con varios exministros, decimos lo siguiente: desde mi punto de vista, creo que es una decisión desproporcionada, una decisión exagerada. Lo mismo podrían decir los fujimoristas. Exactamente. Lo dijeron cuando pasó lo de Keiko. Yo he sido una de las personas que aún en un proceso anterior al de la señora Keiko Fujimori, dije que había que tener cuidado con este tipo de procesos porque se pudieran revertir más adelante y eso es muy problemático para la aplicación de la justicia. ¿Es la edad del argumento? No, nosotros no ponemos. En mi caso, estamos diciendo lo siguiente: independientemente de que se investigue, independientemente de que si se determina que es culpable o no es culpable, nosotros, y en mi caso particular, señalamos lo siguiente. Mire, él ha venido, en primer lugar, asistiendo a todas las diligencias de la Fiscalía y el Poder Judicial en general. Segundo, él está impedido de salir del país, o sea, hay un impedimento de salida del país. Tercero, sus cuentas están intervenidas, o sea, se le ha intervenido las cuentas bancarias, por lo tanto, no tendría la facilidad de estar sacando dinero para irse del país. Y cuarto, hay una orden de que no puede transferir ninguno de sus inmuebles. Entonces, creo que eso es algo suficiente como para llevar el proceso Ahora, lo que yo he podido indagar es que este caso, para empezar, por la sola lectura de este pedido y finalmente la decisión de la Corte Superior de aceptar el pedido fiscal de 10 días de detención preliminar, es que la investigación preparatoria podría durar estos 10 días y lo que pasaría es que ya se estaría pidiendo una prisión preventiva para Kuczynski. Sí, por eso yo digo que independientemente de lo que venga después, consideramos esto porque... O sea, es la antesala de la prisión preventiva. ¿Por qué le digo que esto es exagerado? Porque en tanto tiempo se ha podido investigar bien. Recuerde que apenas él sale, se le allana el domicilio. Entonces, ahora un allanamiento, ¿qué otra cosa van a encontrar si ya allanaron una vez? Y vamos a ser mal pensados. Supóngase usted que había algún documento que puede estar siendo escondido o algo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, y en el allanamiento... No solamente documentos, y en el allanamiento que hicieron, entonces, ¿qué es lo que sacaron? No, lo que dice esta solicitud, lo que dice el documento, es que lo que necesitan ellos son 48 horas para hacer allanamientos e incautaciones en 3 inmuebles, en calle Vandergen 120 Miraflores, calle General Miguel Iglesias 411 también en Miraflores y el jirón Julio Max Leán, Marca Vilca del distrito de Chorrillos. Se entrecruzan varias causales. Primero, que la pena privativa que podría tener Kuczynski es elevada. Claro. Es elevada, ¿no? Sí. Tiene más de 4 años. Entonces califica. Califica primero porque tiene una mínima de 8 y una máxima de 15 por asociación ilícita. Y otra por lavado de activos, que es no menor de 10 ni mayor de 20. O sea que ahí califica. Ahí califica el pedido de detención preliminar. Recuerde que yo no estoy usando una palabra que sea ilegal. No, claro.
estamos desproporcionados. ¿Por qué? Porque también cuando he leído el documento, hablan de que porque tiene recursos económicos, o sea, tiene solvencia económica, podría fugarse. Y el otro tema es que no tiene trabajo. Y obstaculización de la acción de la justicia por parte del investigado. Lo mismo que Keiko Fujimori. Exacto. O sea, los tres aspectos. Lo mismo que Keiko Fujimori. Podría según el fiscal, pueden darse. Ahora bien, lo importante aquí, Jaime, es lo siguiente. No estamos, en mi caso, o aquellos que opinamos en ese sentido, yo no estoy diciendo si es culpable o no es culpable. Lo que estamos diciendo, estoy diciendo acá a la Cámara y a los amigos, es que hay que cuidar los procesos porque hay evidencia de que el señor Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, ha estado colaborando con la justicia. No se ha fugado. Se declaró la imposibilidad de salir del país y él ni siquiera apeló esa decisión y se ha quedado. Yo, que he estado cercano en algunas reuniones con él, he visto que su familia ha tenido fuera del país aspectos muy, muy dramáticos y él en ningún momento ha tratado de irse. En algún momento pidió un permiso, ¿no? Y por motivo de salud, que fue motivo de salud. Y es conocido y es público que él tiene problemas cardíacos, o sea, tiene una válvula y que tenían que revisar y que periódicamente se revisa. Entonces, ese fue el pedido, no se lo dieron, se quedó acá. Él no ha tratado de buscar alguna otra justificación para irse. Es más, Jaime, y esto lo digo porque lo he visitado en estos momentos dolorosos para él. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Ya hace algunas semanas que he estado con él, pero he ido varias veces y en todas las veces que he ido, él lo que me ha hablado siempre de que va a asistir a todas las citaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial porque quiere defender su honra, el honor de él y de su familia. Entonces nunca ha deslizado la posibilidad de pedir una excepción para irse o escaparse o algo parecido, ¿no? Yo creo que por eso estamos señalando algunos que es una cuestión exagerada. Usted ha sido ministro de Kuczynski, usted es amigo de Kuczynski y es el segundo presidente que está tras las rejas. De hecho, debería haber un tercero, que es Alejandro Toledo, cuyo caso precisamente también está ligado a este pedido de detención preliminar. ¿Qué siente usted ante esa realidad? Que Kuczynski sea el segundo presidente preso. Y mi estimado Jaime, yo entiendo y he sido una de las personas que he manifestado mucho antes de ser parte de un gobierno de los problemas de corrupción que se presentan y es lamentable la situación que estamos pasando como país, ya no solo desde el punto de vista de las personas, sino como país. Una situación donde nos ven aquellos que tenemos alguna relación con el mundo externo, más allá de la frontera del Perú, a veces sentimos no solo preocupación, sino hasta cierto modo un nivel de vergüenza de lo que políticamente nos consideran fuera. Entonces, no puede ser que en el país estemos en estas circunstancias. Que caiga todo el peso de la ley, si hay delito o no hay delito, entonces que queden libres todos aquellos que han sido cuestionados. Claro, el problema es que parece que sí habría delito. Por lo menos eso es lo que dice la Fiscalía, ¿no? Primero, que Kuczynski, todo el caso que devino en la renuncia con los dos pedidos de vacancia que todos recordamos, la famosa puerta giratoria, Westfield, First Capital, Odebrecht, IRSA 2, IRSA 3, Olmos, todo está perfectamente explicado aquí. Y de hecho, como lo decía al comenzar el programa, aquí el fiscal sustenta que PPK diseñó toda la trama que acabó con la coima de Alejandro Toledo y además los pagos que él recibió y que fueron a las cuentas de su secretaria y que fueron a las cuentas de su chofer. Eso es lo que tiene que probarse en el proceso judicial. Repito, y yo no estoy diciendo de que sea inocente. No, claro, estábamos hablando de la corrupción, ¿no? Entonces, el problema que tiene que dilucidarse ahí, y hay que establecer bajo qué condiciones la prisión preliminar y la prisión preventiva en otro extremo debería ser aplicada. Le digo porque hay un problema de fondo que no se está tomando en cuenta, Jaime, y te lo voy a comentar. Mira que es lo siguiente.
En el sector público, después de todos estos escándalos de lavajato y la intervención de la Fiscalía, el mayor rigor que se está colocando en las investigaciones preliminares, ha llevado a que muchos funcionarios honestos no quieran firmar documentos, porque algo encuentran, algún error, etcétera, etcétera, alguna falla administrativa, y tienen largos procesos que luego ellos van a subvencionar con su propio bolsillo y se pueden pasar 2, 3 o 4 años. Hay gente que conozco personalmente que se ha pasado 10 años y al 10º año le han dicho que es inocente. Y el funcionario público son estos. Entonces, ese es uno de los temas. El segundo tema que acarrea esto, que la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, cuando yo he sido ministro, tiene impedimentos para que pueda ser contratado algún familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y también 4º grado de afinidad. Eso claro, pero digamos, es frustrante eso que usted describe, exacto. Pero la culpa la tienen quienes detentan el cargo más alto de la nación. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque el sector público es muy grande. Hay una serie de pillos que tienen que ir a la cárcel. Es muy yo saldré con una bandera que se vayan a la cárcel sagrado. Los pillos. Claro. El erario público es sagrado. Y Toledo nos la hizo a todos. Bueno, se levantó 20 millones de dólares. Y el problema es que... Y mira que en el caso... Aquí PPK lo ayudó. En el caso del presidente, de acuerdo a lo que ha trascendido, no he leído las declaraciones del señor Barata, ha dicho de que primero no ha salido de la caja 2 y segundo que ellos no han negociado o conversado con... Eso lo tendrá que definir el fiscal y el Poder Judicial. Pero yo voy a la preocupación que te estoy comentando. Tú me preguntaste qué pienso de esto con los presidentes ahí. Mire, hay mucha gente bien intencionada, hay muchos empresarios, muchos profesionales bien formados que pueden contribuir con el desarrollo nacional. Pero... Claro, no se van a meter en este... Entren así y dicen, ¿qué político? Lodazal, ¿no? Exacto, ¿qué político en este momento es bien querido? Sale con una encuesta y le dice, ¿qué piensa de los políticos? Todos son unos corruptos, todos son unos ladrones, todos son, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de ser un crédito, ir a trabajar para el Estado en favor de las mayorías nacionales, resulta un descrédito porque todo el mundo termina al final en eso. ¿Se imaginaba usted una situación así? No Justamente, Claudia María, su hija que está aquí, le mando un abrazo, escribió en el Twitter que un día como hoy, ¿no? Un día como hoy, hace exactamente 3 años, Pedro Pablo Kuczynski pasaba a la segunda vuelta. Y por esas cosas que tiene la vida, exactos 3 años después, Pedro Pablo Kuczynski ingresa a la prisión. Una situación así usted se la esperaba, una situación usted se la imaginaba, usted se imaginaba que PPK habría montado toda esta trama, primero para sostener la coima que finalmente termina en las manos de Alejandro Toledo y favorecer a Odebrecht cobrando con su empresa y luego ejerciendo el cargo de ministro, ejerciendo el cargo de premier y ejerciendo el cargo de presidente de Proinversión para favorecer a Me Odebrecht. imagino que eso se investigará hasta las últimas consecuencias y se decidirá si fue exprofesamente así. ¿Nunca le habló de esto? ¿Cierto? ¿Usted nunca le Primero, preguntó? para contestar tu pregunta, es doloroso para todos aquellos que participamos en la campaña y hemos estado en esta situación. Muy dolorosa una situación. Y es más, yo leo mensajes, Twitter o el Facebook que llegan a mi computadora y encuentro que a veces se hace escarnio de las personas, no solo de él, sino de todos aquellos que están ahí, se hace escarnio inclusive de las familias, lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo jamás ni creo que alguien de aquellos que apostamos esperamos una situación como la que se ha producido hoy. Yo lo lamento profundamente, también lamento la situación de Pedro Pablo y de su familia. ¿Lo habló en algún momento con él? Esta situación en particular nosotros no la conocíamos hasta... No, digo, ahora en estas reuniones que usted ha tenido, le preguntó, oye, Pedro Pablo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo hiciste aquello? Una de las situaciones que siempre hemos conversado es que él tiene toda la documentación para demostrar su inocencia. Obviamente yo no he revisado qué documentación tiene. Sin embargo, lo que él siempre ha dicho, que va a asistir a todo y que va a defender su honor porque no ha cometido algo ilegal. Yo no puedo decirte
si es así o no es así. No he visto la documentación, tampoco conozco el detalle de las investigaciones. Lo que yo digo es que este planteamiento, esta decisión, la encuentro exagerada, sobre todo en las condiciones en las que se venía investigando. Como decíamos hace un momento durante esta entrevista, por cierto, que le agradezco mucho, ¿lo conoció usted a Pedro Pablo Kuczynski hace cuánto? ¿Cuántos años? Apoyé también en la campaña de 2011, cuando se creó el grupo que se le denominó el Sancochado, si tú recuerdas. Claro que sí. Y después estuve participando con él en esta campaña, ¿no? Lo decía porque probablemente Pedro Pablo Kuczynski, digamos, esté escribiendo el colofón de su vida. Esto tiene 80 años, digamos, puede tener una proyección de vida, ¿qué? 10, a lo mucho, probablemente. Son son sus últimas páginas de vida. ¿Así? ¿De esta forma? Eso es lo lamentable. Pero por culpa de él, pues. Eso es lo que tienen que definir las autoridades. Yo no puedo juzgar a priori a una persona. Pero aparentemente fue así. Las apariencias hasta ese momento muestran eso. Sin embargo, hay que probarlo. Y le digo por conocimiento de causa de muchos procesos que he visto de personas cercanas y que al final han terminado en que eran presunciones que no se pudieron probar. En este caso parece que no es así. En este caso, ojalá que la justicia termine lo antes posible, pero hay un tema que tú lo acabas de mencionar. Cuando uno participa con las personas en estas campañas, lo que estás pensando es en el futuro del país, en las propuestas, en lo que vamos a hacer. Y a nadie se nos ocurre estar diciendo qué hiciste hace 20 años o 15 años o 10 años, ¿no? Nunca conversamos del tema y yo en mi caso lo conocí cuando salió el problema de la vacancia, básicamente. Ahí se manifestaron estos temas, ¿no? Muy bien, exministro Hernández, le agradezco mucho por esta conversación. Gracias. Sin duda el momento, supongo que para usted en lo personal no es grato, pero por lo menos en mi modesta opinión, la justicia debe ser igual para todos. Exactamente, para todos. Y permíteme, Jaime, eso que he dicho es lo fundamental. La justicia debe ser igual para todos. Cuando hay corrupción, hay el corruptor y el corrupto. Tal cual. ¿Cierto? Hoy día yo me dedico a la ingeniería y me encuentro con empresas que están nombradas dentro del proceso de corrupción y están contratando libremente. Se refiere a, por ejemplo, se me ocurre la Vía Expresa. Están contratando libremente. Entonces uno dice ante el público, el señor Barata dijo sobre una señora que les dio X millones para una campaña. No está presa. Y así sucesivamente. Y en las empresas que están ligadas a la corrupción desde el punto de vista de lo público que se conoce, ¿no?, están contratando con el Estado. Entonces, ¿qué? ¿Los estamos premiando? Por eso digo, ¿se está usted refiriendo, por poner un ejemplo, a la Vía Expresa anunciada por Muñoz, donde está Graña, ¿no? Yo creo que al contrario, la gente, el pueblo en general, no considera bien eso, porque el pueblo está con la ira de la corrupción. El pueblo quiere que se acabe la corrupción. Y entonces, si nosotros seguimos con eso, ¿qué le estamos diciendo? Es premio a los corruptos, premio el de cuello y corbata. Ahí yo decía, por ejemplo, en la mañana que me llamó uno de sus colegas, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente, ¿no? Porque algunos dicen que esto era una cortina de humo. Yo creo que es una infeliz coincidencia. ¿Qué, lo de Pedro Pablo Kuczynski? Es una infeliz coincidencia, que lamentablemente hay unas situaciones en el país, pero es una infeliz coincidencia. No, porque además, como dije hace un momento, la justicia debe ser igual para todos. Y mucha gente decía, porque la gente dice y dice, la verdad es que tanto que dicen, no dicen nada, que solamente se quería, digamos, desfavorecer, meter a la cárcel a Keiko y a García. Ahí está, pues. No, es para todos. Como que no funcionaban los acuerdos de la Fiscalía. Y la justicia no solo debe ser en la cuestión de los políticos, sino de todos aquellos que han participado en esos procesos de corrupción, porque debemos extirpar la corrupción para beneficio ya no de nosotros, de nuestros hijos y las siguientes generaciones. No puede ser que hoy la palabra político sea una palabra devaluada.
Lamentablemente los propios políticos lo han hecho así. A conducir el país. José Manuel Hernández, exministro de Agricultura de Pedro Pablo Kuczynski, en nada está dicho. Nuevamente las gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con el congresista de Peruanos por el Cambio, Sergio Dávila. Vamos a hablar evidentemente de la situación de Kuczynski, pero también de las Bambas. Ojo, mañana es la reunión de Salvador del Solar, no hay que perder de vista tampoco el bosque. Y más adelante viene el vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Patrón, para hablar de la situación legal, ya a fondo, del caso Kuczynski. Nada está dicho. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. Aprovecha, abre hoy tu cuenta free y empieza a disfrutar de todos tus descuentos. Abre tu cuenta hoy. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. Ya estamos aquí con el congresista de Peruanos por el Cambio, cuyas siglas son PPK, el señor Sergio Dávila. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas noches. Bueno, decía lo de las siglas porque, vamos, usted fue elegido con Pedro Pablo Kuczynski y la situación, debo inferir, no es para nada agradable. ¿Cómo tomó usted la detención preliminar de Kuczynski? Definitivamente fue una sorpresa en la mañana. Todos salíamos destino al Congreso de la República y nos encontramos con una sorpresa que no fue agradable para ninguno de los que hemos participado conjuntamente con Pedro Pablo Kuczynski. Realmente creo yo que no es una situación muy buena para todos los militantes, ni para nadie del entorno, básicamente. Ha habido un exceso, me parece, por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial, y en todo caso creo que es bueno resaltar que él ha cumplido con todas las diligencias, ¿no? Y aparte de eso también está visto que ha tenido impedimento de salida y otras cosas más que están... Como lo decía hace un momento con nuestro invitado anterior, en el alegato fiscal que justamente la justicia avala, se explica de manera muy pormenorizada todo lo que Kuczynski habría, digamos, cometido y que se configura como delito. Primero, que él fue el sostén legal, ¿no? Todo el marco y el aparato técnico económico que devino en la coima a Toledo. Eso como primer punto. PPK diseñó toda la trama para que Toledo cobre la coima. Y además él cobraba con sus empresas, Westfield y First Capital, en IRSA y en Olmos. Claro, usted me dirá, no, pero él ha estado colaborando, pero tal parece, mi querido congresista, que lo que vendría después de esta detención es el pedido de prisión preventiva. Definitivamente, y yo creo que después de una detención preliminar viene la orden de una prisión preventiva, pero en el caso de Pedro Pablo, yo creo que las cosas todavía están en un proceso de investigación, ¿no? Y los alegatos, como tú dices,
Por ejemplo, el arraigo laboral. Acuérdate que una persona que llega más de los 70 años automáticamente ya no puede seguir trabajando. Y en el caso de él como expresidente, tampoco después de un año, coincidentemente ya se cumplió el año, coincidentemente después de un año no puede laborar durante todo el año. Claro, sobre el arraigo laboral, página 18 dice que no se ha determinado su arraigo laboral, toda vez que solo cuenta con la información de sus aportes a salud. Asimismo, el hecho de su renuncia el 21 de marzo del 2018 al cargo de presidente del Perú, fuerte suena esa, ¿no? Por lo que hasta la fecha no se ha conocido que haya tenido una relación laboral. Entonces, el requisito... Ahora, tenemos que ver un poco, Jaime, también el hecho de que él inmediatamente renunció al cargo de presidente, inmediatamente también le vino el impedimento de salida, ¿no? Que esa es una situación que, aparte de eso, él se ha allanado a todo tipo de investigación. Conoces la parte domiciliaria, porque también ahí se ha querido demostrar que no tiene un arraigo domiciliario, que tiene 2 o 3 domicilios, pero todo el mundo, y es público, que existe pues el domicilio de Choquehuanca, que es donde está él, ¿no? Entonces, aparte también ha habido los allanamientos a domicilio de él, no solamente a Choquehuanca, sino también a Cieneguilla. Aparte están pidiendo el allanamiento de su secretaria y de su chofer personal. Y son 3 domicilios, calle Vandergen 120, calle Miguel Iglesias, también en Miraflores, el primero también, y uno en Chorrillos. Que son los 3, que los allanamientos además están ocurriendo hoy, van a ocurrir también mañana. Son 48 horas. Es parte de un poco al pasado mañana. Lo que se ha establecido dentro de la prisión preliminar. Ahora, el Premier escribió en Twitter lo siguiente: la autonomía de poderes debe respetarse, también el debido proceso. Es indispensable conocer los fundamentos de una medida de esta proporción contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ahí está en la pantalla, quien ha venido cumpliendo con todos los requerimientos de la justicia. Digamos que una opinión como la de un ciudadano podría aceptarse, pero un presidente del Consejo de Ministros, que además ha trabajado con el señor Kuczynski como ministro de Cultura, solidarizándose con una persona que tiene una detención preliminar de 10 días, ¿está respetando la autonomía del Poder Judicial? Bueno, yo creo que el hecho de manifestar, digamos, que se respete el debido proceso, con eso está siendo claro y transparente. ¿Como presidente del Consejo de Ministros? Es una opinión, lógicamente, de él. ¿Presidente del Consejo de Ministros? Como presidente del Consejo de Ministros, creo que yo tiene derecho a opinar y en este caso somos respetuosos a lo que ha manifestado. ¿No? Si bien es cierto, es una preocupación de todos los peruanos, no solamente de un sector. Creo yo que él como exministro, también de el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido un pronunciamiento. ¿Para usted está bien que haya escrito en el Twitter eso? No es que esté bien o esté mal, tenemos que respetar su opinión, como lo ha dicho José Manuel Hernández. Él también está preocupado. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. No, definitivamente yo creo que es importante una opinión y en este caso el Premier Salvador Solar hay que respetar lo que también ha dicho. Pasa que, digamos, si uno se pone riguroso con la independencia de poderes, el señor de Solar es el jefe del gobierno del Poder Ejecutivo y esta es una decisión del Poder Judicial. Por supuesto que sí. Acá esta es una situación que se está viendo a través del Ministerio Público y del Poder Judicial. A eso se refiere, a respetar los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, como tú dices, pero en este caso él estaría pues refiriéndose al trabajo del Poder Judicial. Se esperaba que el señor Kuczynski, digamos, escriba sus páginas Mira, pero Pablo Kuczynski es una persona que siempre él está segura de lo que ha trabajado, ha hecho, y él siempre se ha allanado a la investigación, ha colaborado con la investigación como lo viene haciendo. Más bien esta es una sorpresa para todos el hecho de que haya venido esta detención preliminar, pero definitivamente esperemos que dentro de estos 10 días se pueda esclarecer y de alguna manera no sigamos teniendo las sorpresas para que haya una prisión preventiva. Muy bien, vamos a pasar ahora al otro tema, congresista Dávila, el referido a lo que va a pasar mañana, las Bambas. El programa de la reunión de mañana en Chalhuahuacho lo tenemos aquí escrito en una pizarra blanca. Es lo que hemos podido obtener aquí. Dice aquí, el programa de mañana tiene al comenzar una oración bien cristiana.
Luego el himno nacional del Perú. Palabras de bienvenida, alcalde distrital del Chalhuahuacho, alcalde provincial de Cotabambas, dirigente Gregorio Rojas. Saludo, gobernador regional de Apurímac, el defensor del pueblo y el presidente del Consejo de Ministros. Luego el desarrollo del evento, van a ser 27 oradores. Wow. Les ganaron ustedes en sus debates. 5 minutos por cada orador, eso es lo que dice. 2 horas, horas y fracción. Ustedes se pasan, piden. Nosotros hemos estado, imagínate. Y 5 minutos por cada orador. Por 27 son 2 horas 25 minutos. Exactamente. Luego las exposiciones son continuadas. Luego de ahí viene la respuesta del Poder Ejecutivo a la agenda provincial, fecha de la primera reunión de trabajo. ¿Cuál es su pronóstico de lo que va a pasar mañana? Bueno, yo creo que todo el trabajo que se ha hecho durante las anteriores reuniones aquí en Lima, con el Premier, yo creo que se ha avanzado bastante. Por lo tanto, el día de mañana estamos seguros que se tenga que llevar a un feliz acuerdo, como se dice, revisar algunos puntos que no han quedado claros. Acordémonos que ya de alguna manera también han liberado el bloqueo, pero solamente para las unidades de abastecimiento o algo así, o sea, no para el transporte pesado. Exactamente. Exactamente, no para el transporte pesado, ¿no? Nosotros confiamos que el Premier, con el equipo de ministros que está participando el día de mañana, van a absolver las consultas, más que todo, de los comuneros y de Fuerabambas, en este caso, porque si bien es cierto, ya han superado parte del pliego de reclamos, pero uno de los primeros puntos que seguramente que van a tocar es la liberación de los hermanos Chávez, ¿no? Es un tema bastante sensible y que tenemos que ser ahí respetuosos de la decisión del Poder Judicial. El gobierno no debe ceder, imagino usted. Por eso te digo, tenemos que ser respetuosos a la decisión del Poder Judicial. Porque además ya tienen 36 meses de prisión preventiva. Tampoco los comuneros ni los dirigentes pueden exigir una cosa que lamentablemente no está al alcance, en todo caso, del Ejecutivo. ¿Qué es lo que puede, digamos, aterrizando ya las cosas, ¿no? Aquí hay una situación que tiene 2 meses, por lo menos en esta última temporada de protestas y de bloqueos. ¿Hizo bien el gobierno para usted en negociar este acuerdo, el primero, el del fin de semana, con la carretera tomada? Definitivamente tenemos que hacer un recuento, Jaime, en el sentido de que esta situación fue un tema directamente de la minera MMG y los comuneros. Aquí el gobierno como que no tenía que ver mucho en esta negociación. Una vez que el gobierno ha visto que habían problemas, pero se dieron cuenta que sí, ¿no? Al final. ¿no? A los 42 días donde estuvieron los comuneros aquí en la Comisión de Energía y Minas, que estuvimos justamente en el Congreso de la República, donde expusieron, estuvo el ministro de Economía, estuvo el ministro de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas incluso habló que estaba en una mesa técnica y que ese mismo día se iban a reunir con Gregorio Rojas, que era el presidente de los comuneros, y con los hermanos Chávez, pero a las 48 horas fueron arrestados los hermanos Chávez y Gregorio Rojas. Tal es así que ahí sí se desató ya el conflicto como es, ¿no? Por lo tanto, consideramos que todo esto, mientras más pase, se están afectando. Se afecta el país, se afecta el Estado en general, se afecta a los comuneros, y yo creo que el país deja de recaudar como todo el mundo lo ha previsto y lo ha comentado, ¿no? Claro, ahora, ¿es consciente el gobierno de lo que usted ha podido, digamos, acercarse a lo que el Ejecutivo está evaluando con respecto a este conflicto? Y usted ha podido percibir si el gobierno es consciente o no de que acá se está jugando no solamente el tema de las bambas, sino probablemente el futuro de la inversión minera. Definitivamente que sí. Para mí la inversión minera es muy importante, Jaime, porque eso nos permite recaudar lo que es el canon minero y desarrollar cada una de las regiones. Y lamentablemente a veces los conflictos se generan por desconocimiento. Yo creo que acá hay que socializar un poco más. Las empresas mineras también tienen que estar un poco más de la mano de los comuneros, de la mano de los productores, de la mano de los agricultores, porque no solamente es un conflicto, tiene diferentes conflictos a nivel del país. Por lo tanto, lo que menos queremos es que estos conflictos sigan creciendo, sigan incendiándose. Dentro de la semana de representación, por ejemplo, te digo, y hemos estado en la región Arequipa, yo soy de la región Arequipa, he estado en un lugar Yuta, a 3.800 metros de altura, donde tenemos
un poblado que es Lluta, un distrito que es Lluta, y el radio de acción, digamos, existe una minera que es Zafranal. Hemos estado trabajando con ellos, con la comunidad, y en este caso la empresa minera está muy, consciente del trabajo que tiene que hacer para ver la necesidad de esas comunidades, de esos poblados y sobre todo los productores, porque necesitan conectividad, necesitan reconversión productiva, necesitan capacitación, necesitan investigación, necesitan de alguna manera tecnología, ¿no? Y necesitan reconvertir su agro, porque ahorita estamos abandonados totalmente hace 25 años, no por culpa de este gobierno, sino porque estamos heredando lo que muchos gobiernos dejaron de hacer. Y realmente ayer estuvimos con la ministra Fabiola Muñoz en la Comisión Agraria, donde todos los congresistas de las diferentes regiones le hicieron conocer su problemática. Por ejemplo, ¿usted siente de verdad que acá de lo que va a pasar mañana, esta reunión tan importante, tan crucial, que empieza a las 9 de la mañana y que es determinante, repito, no solo para el futuro de las Bambas, el proyecto cuprífero más importante, sino probablemente para lo que va a pasar con la inversión minera en adelante? Exactamente. ¿No siente usted que hay una situación de desigualdad? Es decir, que el gobierno, el Estado llega a querer concretar esta negociación con la cancha en desventaja, con los comuneros aventajados? Definitivamente hubiese sido mejores condiciones si se hubiese hecho esto los primeros días. Que esto no se incendie, que no crezca ni todo. Ahí hay una responsabilidad del gobierno. No era una responsabilidad del gobierno, porque este tema, un tema interno entre la minera y los comuneros. Si bien es cierto, lo ha reconocido Elmer Trujillo, que tiene que darles el justiprecio de los 12 o 14 kilómetros que tiene, digamos, el corredor, ¿no? Pero eso... la vía se declaró vía nacional el año pasado. Por supuesto que sí. Y ahí entonces ya interviene el gobierno, pues. Exactamente. Entonces, no es que es un definitivamente tema de hace 2 el meses. gobierno tiene un plan de inversiones de 1.650 millones, si no me equivoco, de los cuales ya invirtió 300 millones. Y además, el plan de desarrollo se hizo el 2016. Por supuesto que sí. Por el señor Vizcarra. Entonces, ¿cómo va a ser un lío entre dos privados? Entonces, no, inicialmente el problema era... Inicialmente hace 60 días. No era... Le estoy diciendo que el gobierno gestionó un plan de desarrollo para... Claro, es que los reclamos iniciales eran los acuerdos entre la minera. Pero es que todo fue y los sumando. comuneros. Dejaron pasarse 50 días. Después ha venido el tema de la vía. Por eso, pues. Después ha venido el tema de la vía. Entonces, ahí es donde ha tenido que participar el gobierno. Han demorado. Ahí es donde ha tenido que participar el gobierno. Esperemos que el día de mañana se pueda superar esto y se pueda solucionar. Pero a eso voy. Que usted me está reconociendo en cierto modo que al haber dejado pasar este tiempo, la cancha se ha desnivelado y el gobierno puede llegar disminuido. Pero yo creo que hay la voluntad, hemos escuchado a Gregorio Rojas, tiene la voluntad de poder superar esto. Ellos lo que de alguna manera quieren tener a su representante del Ejecutivo, quieren tener al ministro, al Premier, quieren tener a los ministros para poder conversar y que queden las cosas claras para que no siga sucediendo, digamos, estas desventajas que ellos sienten dentro de la negociación que existe con la minera. Aleatoriamente, ¿qué le ha parecido la crítica, digamos, inusitadamente furiosa y aguda del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en contra de cómo maneja la negociación el gobierno? Se ha tirado con todo contra Bueno, definitivamente yo creo que tenemos que ser respetuosos de las opiniones personales. Pero es el presidente del Congreso. En este caso, Daniel Salaverry ha tenido su opinión, pero en todo caso yo creo que el hecho de recriminar o quejarse de cómo se maneja, yo creo que es parte también de la responsabilidad que tiene el Congreso. Acuérdate que más de 2 años entre conflictos en el Congreso del Ejecutivo. Claro, pero Daniel Salaverry, digamos, el Daniel Salaverry de hace 4 meses no habría dicho lo que el Daniel Salaverry de hoy o ayer ha dicho. Mira, algo ha cambiado ahí, yo lo único ¿no? que sé, Jaime, es que el nivel de aceptación de nuestro Congreso, tú sabes cómo está, todos lo conocemos. Y si alguien opina a favor o en contra, creo que más tenemos que perder
que ganar en este caso. No, en este caso está opinando el presidente del Congreso contra el gobierno. El trabajo que hemos hecho desde el Congreso de la República, me incluyo yo porque también soy congresista, creo yo que él representa a los congresistas y bueno, pues el Congreso en este momento no tiene mucho que reclamar. Ya, ¿usted se siente representado por lo que ha dicho Daniel Salaverry contra el gobierno? El Congreso no tiene mucho que reclamar, te digo, yo creo que ha sido un exceso, una exageración en este caso, tendrá que explicarlo por qué es que lo dijo. Lo que ha dicho Daniel Salaverry para usted entonces es un exceso. Es un exceso, definitivamente que sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué Daniel Salaverry? Habría que preguntar. Pero es que antes iba a Palacio, ¿no? De repente no fue el momento oportuno ni la pregunta oportuna en ese momento. Se reunía con el presidente, iba a Palacio, coordinaba, todo para, digamos, en aras de la gobernabilidad, pero ahora está distanciado, ¿no? Nadie puede en este caso desmerecer el trabajo que se ha estado haciendo inicialmente y el trabajo que hace también Daniel Salaverry por cambiar, digamos, la lectura y el manejo y recuperar la confianza de la población hacia el Congreso de la República, pero el único que puede responder a la inquietud, a la pregunta que me hace, yo creo que es Daniel Salaverry. Daniel Salaverry, ¿no? Bueno, él dice que sí, pues que hay que criticar y que, bueno, cuando se le pregunta si el amor se acabó, con Vizcarra, digo, ¿no? Políticamente hablando, quiero decir, de repente lo toma como una crítica constructiva. Se ríe, digamos, ¿no? Lo cual la risa dice mucho a veces. Por supuesto que ¿no? Congresista Sergio Dávila, muchas gracias por venir. Confiamos, no sé si usted siente que el liderazgo de Salvador del Solar va a salir airoso el día de mañana. Estoy seguro que sí. Y yo creo que el aporte que ustedes hacen desde la prensa, yo creo que es importante. Sergio Dávila, congresista de Peruanos por el Cambio, hablando de la situación de Kuczynski y evidentemente también de lo que concita nuestra atención el día de mañana. Salvador del Solar, el gobierno se juega todas sus cartas, por no decir una buena parte de la baraja, en lo que tiene que ver con el conflicto de las Bambas. La reunión de mañana será crucial y, por supuesto, allí estaremos. Vamos a la pausa y vamos a regresar para conversar con el vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. Una opinión autorizada, el doctor Pedro Patrón. Para entrar a la cosa legal, acá tenemos el pedido, la resolución que determina los 10 días de detención preliminar a Pedro Pablo Kuczynski, a su secretaria y a su chofer. La vamos a desmenuzar con el doctor Patrón porque nada está dicho. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta Free. Aprovecha, abre hoy tu cuenta Free y empieza a disfrutar de todos tus descuentos. Abre tu cuenta hoy. El Perú tiene un gasto público en educación de 3.011 nuevos soles por cada alumno, hasta 4 veces menos que en Chile. Con miras al Bicentenario, una reforma educativa que invierta en las necesidades de alumnos y maestros es primordial para seguir avanzando hacia una mejor sociedad. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú de futuro se construye con una educación de calidad. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente.
porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros. El doctor Pedro Patrón es vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, pero no viene como representante del Colegio de Abogados de Lima, viene como el buen jurista que es. Doctor Patrón, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jaime, muy amable. A ver, lo que se ha dicho en todo el día, desde el doctor Nakazaki, que es el defensor del señor Kuczynski, y algunos connotados abogados, es que a los 80 años, edad del señor Kuczynski, no se le pueden hacer estas cosas, no se le puede dictar un pedido de detención preliminar por 10 días, cosa que ha ocurrido hoy. ¿En qué parte de la ley, del Código Penal, de algún código que yo no he conocido, de algún proyecto, de alguna ley, de algún decreto legislativo, existe esa figura, que una persona de 80 años no pueda pasar por esto? Y yo solamente quiero remitirme a la opinión de un penalista muy reconocido como el doctor Rodríguez, que ha estado acá en Radio Programas, sí, que ha sostenido enfáticamente que no existe ese impedimento en absoluto. Más aún, la detención preliminar está condicionada a una serie de presupuestos que están desarrollados en las 24 páginas de la resolución judicial. Así es. Y, por otro lado, puede ser un proceso que tiene un plazo máximo de 15 días, se ha estipulado 10 días en este caso, pero como sucedió con la señora Keiko Fujimori, a los 7 días se dispuso suspender esta detención porque tiene una finalidad específica, y lo dice la misma resolución, el allanamiento, la incautación, entre otros aspectos que se pueden desarrollar en menos tiempo, ¿no? No hay ningún articulado ni ninguna ley que prohíba que a los 80 años una persona pueda pasar por eso. Absolutamente. Aparte que hay otras consideraciones que evidentemente hay que tener en cuenta en este caso y que provienen del proceso que se origina de años atrás, pero sobre todo en aquello que se suscitó cuando estaba en el Congreso de la República, el tema de la vacancia, que se debatió en 2 ocasiones, como recordamos y no debemos olvidar, y que finalmente terminó con la renuncia del presidente, justamente por este tipo de asuntos. Entonces, esto tiene una secuencia y que creo que la memoria hay que refrescarla permanentemente, ¿no? Ahora, el doctor Nakazaki, defensor del señor Kuczynski, dice que va a apelar. Y recuerdo exactamente el caso de Keiko Fujimori en sus inicios, me refiero en estos trámites azarosos de pasar a una prisión preliminar en este caso, que se le dictó exactamente 10 días de detención preliminar, su defensa apeló y al 7º día la liberaron. ¿Sería el mismo camino? Podría. No necesariamente. A ver, ¿por qué no? Lo que pasa es que depende de la secuencia del proceso. Para apelar tiene 3 días, él va a apelar mañana a primera hora porque lógicamente quiere ganar tiempo, y en la medida que él apela, habilita para que el expediente suba inmediatamente los procedimientos respectivos, pero la sala tiene que tomarse el tiempo razonable para citar audiencia y eventualmente tomar la decisión. Entonces no es que necesariamente hay un plazo perentorio para que eso se determine, pero está sujeto a ciertas limitaciones que la sala tiene que observar. Tampoco se va a dilatar por demasiado tiempo, ¿no? En las argumentaciones, que es otra parte que se ha puesto en entredicho, está primero el artículo 261 del Código Procesal Penal, que fija precisamente los criterios para dictar el mandato de detención preliminar. Y tiene que ver primero con los delitos a los cuales se le imputa al señor Kuczynski, que pasen de 4 años. Ahí califica. Lo otro tiene que ver con autorización legal, y hay suficientes elementos de convicción que se explican aquí. Es decir, usted, evidentemente, como yo, que he hecho mi tarea, leyendo las 24 páginas de este documento, ¿está para usted plenamente sustentada la solicitud de detención preliminar o hay algún viso de ilegalidad? Yo creo que aquí hay un elemento importante que debemos tener en cuenta, y es que no hemos tenido a la vista el dictamen fiscal,
que es el que hace el petitorio. Con el que se pide la detención. Se pronuncia. Claro, acá, pero se pueden incluir partes, ¿no? Sí, obviamente que están incluidas. Que fue cuando a Nakazaki, en algún momento, a Concepción Carguancho le dijeron copy-paste. Correcto, pero no necesariamente es eso. Claro, pues a eso voy. Es una reproducción. Así es, lo que dice el fiscal. Hace suyo. Es más, el fiscal, de acuerdo a la Constitución, es el titular de la acción penal. Y a la ley orgánica del Ministerio Público, claro. El decreto legislativo 52. Pero bueno, me desvío un poquito. Entonces... No, pero voy a llegar a eso. Está bien. Y en esa línea de pensamiento, el juez coopta lo que cree conveniente, porque él es el que decide y adopta la resolución correspondiente, y es la que causa estado respecto a la condición de las personas involucradas. El fiscal, si bien es el titular de la acción penal, tiene el límite de que no es el conductor del proceso en definitiva. Claro, claro. Entonces, en esa medida, el juez no tendría ningún inconveniente, ni siquiera es cuestionable que él pueda incorporar literalmente. Es lo que pasa, perdóneme Jaime, cuando se reproducen partes pertinentes de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ahora es muy frecuente, porque ahora decimos los abogados que se ha constitucionalizado el derecho, porque hay mucha influencia del Tribunal Constitucional. Pretender decir que esas sentencias reproducidas es un copy-paste, es una barbaridad. ¿Cuál es el criterio para determinar el riesgo de fuga? Porque los defensores del señor Kuczynski, comenzando por su abogado y siguiendo por el séquito de políticos, muchos de ellos autoridades hoy por hoy, dicen que es un hombre de 80 años, que él ha asistido a todas las audiencias, que él se ha allanado a las investigaciones, que tiene impedimento de salida del país y que por tanto no habría riesgo de fuga, que es una de las causales para haber pedido esta detención preliminar. Lo que pasa es que él no tendría técnicamente, ni creo físicamente, ninguna posibilidad de no fugarse. ¿Pero quién determina eso? Evidentemente, si el caso de Nostroza, por ejemplo, se ha producido de la manera como se produjo, hay un precedente que tenemos que ser muy celosos. Entiendo. No estoy juzgando que ello pudiera suceder, pero son medidas cautelares, Jaime. O sea, el fiscal y el juez tienen que tomarse las previsiones que en este país, Jaime, usted lo sabe, porque usted es un estudioso, a pesar de no ser abogado, pero se ve que... Soy un abogado de facto a veces, por leer tanto expediente. Sí, pero son decisiones que creo que más allá del debate que puede haber si la detención preliminar es excesiva o no es excesiva, si es la detención preventiva igual, como pasa por ejemplo en el Colegio de Abogados, con todo ese debate que hubo cuando suspendimos la habilitación de los abogados. De Pedro Chávarri. Con las medidas cautelares, que fue una situación que propuso el entonces director de ética y se debatió mucho si es que por interpretación extensiva de la ley del procedimiento administrativo, el Colegio de Abogados podía dictar una medida cautelar. Claro. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que en definitiva es imprescindible que tengamos que debatir estos temas, y ahora que se viene pues la Junta Nacional de Justicia, que tiene que trabajar este nuevo enfoque, donde va a haber un proceso de evaluación cada 3 años y medio con la Academia y la Magistratura, el tema de la formación educativa es crucial. Ahora, justamente, ya que usted toca el ejemplo de Inostroza, para poder usarlo, me refiero a la Fiscalía y finalmente el juez, para haber dicho, sí, la detención preliminar de Kuczynski procede. Porque además este señor tendrá 62 años, pero tiene gente que lo apoyó, me refiero a Inostroza, y se fugó. O sea, uno nunca sabe, puede venir un momento de mala lucidez, o lucidez para el mal camino, y podría fugarse, porque lo dice aquí el documento, lo dice la resolución. Si existen razones plausibles o estimables para considerar que la persona de quien se solicita la medida ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a los 4 años. Y además, que por las circunstancias del caso pueda desprenderse cierta posibilidad de fuga. Es decir, caray, me van a